Bienvenidos. Y oigan lo siguiente, los mercados siguen positivos mientras que algunos analistas ya hablan de una victoria de Donald Trump. Sin embargo, no podemos descartar el escenario geopolítico. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Battlefield, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round vamos a hablar sobre Meta, que es la casa matriz de Facebook y de Instagram. En el segundo round vamos a analizar el problema que enfrentan muchos con el presupuesto familiar. Y en el tercer round vamos a hablar de los costos del cuidado infantil, al menos acá en los Estados Unidos. Y por supuesto, toda nuestra mágica y entretenida explicación, porque esto es Factores Económicos. ¡Adelante! Y en el monólogo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la deuda pública global y el impacto que eso tiene en nuestras vidas familiares y corporativas. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la deuda global alcance los 100 trillones de dólares al final del 2024, lo que representa, para que tengan una idea, el 93% del Producto Interno Bruto, lo que significa que la deuda se acerca a lo que llamaríamos algunos el tamaño global de toda la economía. Ahora bien, hoy es el 93%, se espera que para el 2030, en tan solo unos 6 años, se llegue al 100% del total del Producto Interno Bruto, y lo que me llama mucho más la atención es que países como los Estados Unidos y China están a la cabeza de ese aumento de la deuda. Y aunque las tasas de interés más bajas, si es en el caso que sigan cayendo, pueden mostrar un panorama o un escenario favorable para controlar el gasto, hay algunos economistas que están sonando las alarmas. Por ejemplo, para el 2034 se espera que la deuda pública en los Estados Unidos represente el 122% del tamaño del Producto Interno Bruto, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de los residentes ciudadanos y de la comunidad latina en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero esto fue lo que más me llamó la atención. Los países más pobres o los países en desarrollo también estarían enfrentando sus niveles de deuda más altos de los últimos 27 años, haciéndolos a todos en el universo global pues mucho más vulnerables con respecto a los cambios económicos. Es por eso que indudablemente tenemos que estar pegados a la pantalla con todo el acontecer económico que le traemos desde la tribuna. Como ven ahí en pantalla, le damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante del grupo ilafin.com y quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del porqué. Bueno, y fíjense ustedes, llegamos a la sección que también les he contado que va a cambiar porque venimos con entrevistas, donde nosotros en el porqué les motivamos a por qué deben ver el programa de televisión. Indudablemente hay una cantidad de información que tenemos que comprender. Pero en el caso de lo que traemos en el porqué de hoy, vamos a hablar de algo que puede empezar a afectar todo lo que tiene que ver con los empleos a nivel global. Vamos a hablar del caso específico de Airbus y cuáles son las ramificaciones. Esta compañía que construye aviones ha anunciado que recortará hasta 2.500 empleos en su división de defensa y espacio, que es como les llaman, y eso es una decisión que surge en respuesta a lo que ellos dicen serían los desafíos de un entorno de negocios cada vez más complejo. Cuando vimos la cifra nos dimos cuenta que esos despidos representan el 1.7% de su fuerza laboral total y son parte de lo que, bueno, casi todos entendemos como una reestructuración que busca hacer que Airbus sea más rápido y competitivo ante los cambios tecnológicos y las presiones en ese departamento de defensa. Ya les voy a explicar por qué. Ahora bien, antes de ello, tengo que contarles que, y eso creo que lo anunciamos la semana pasada, otro gigante como Boeing también enfrenta desafíos y ha registrado pérdidas operativas por más de 33.000 millones de dólares desde el 2019, si lo traemos hasta la fecha de hoy. Por eso fue que despidió o anunció el despido de 17.000 trabajadores. Ahora bien, les cuento la importancia del Departamento de Defensa en estas compañías porque los gobiernos parecieran estar mostrando a nivel global
que van a empezar a invertir más dinero en la defensa. Y cuando buscamos temas que tienen que ver con la estadística, recuerdan la noticia que les di hace unos segundos atrás con respecto a los déficits fiscales y a la deuda, cuando eso sucede en el mundo es cuando vemos más gastos en todo lo que tiene que ver con la defensa. ¿Cuál podría ser la buena noticia para la comunidad latina regional en las Américas y en los Estados Unidos? Tratar de insertarse y buscar empleos y oportunidades en el sector de defensa de sus respectivos países, porque ese sector iría en crecimiento. Quiero que se queden allí para que me acompañen luego del corte, que veamos qué traemos hoy en los interesantes rounds, en un jueves que parece movido, en definitiva, por todo lo que tiene que ver con los cambios geopolíticos que no podemos olvidar. No se retiren. Bueno, hoy vamos a tocar un tema importantísimo de una de las empresas más influyentes en el mundo tecnológico, que como ustedes saben se llama Meta, anteriormente se llamaba Facebook y comprende a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, entre otras. Resulta que la compañía está haciendo despidos en varios departamentos principales: WhatsApp, Instagram y uno que se llama Reality Labs. Sin embargo, ¿no? A diferencia de despidos masivos, Meta está haciendo ajustes pequeños enfocados en la reorganización de sus equipos. Eso con el objetivo de ser más eficientes y, como ellos dicen en sus notas, alcanzar sus metas estratégicas a largo plazo. Dentro de los empleados que han sido afectados, hay una mujer de nombre Jane Manchun, quien se ha hecho famosa porque reveló, entre comillas, secretos de algunas de las aplicaciones de Facebook. Facebook, o Meta, ha declarado que estos cambios también incluyen reubicaciones de equipos y empleados a diferentes funciones, siempre que sea posible, en como ellos llaman un intento de mantener a su gente integrada en la compañía. Esta no es la primera vez que Meta enfrenta despidos. Cuando estuvimos observando todo el análisis nos dimos cuenta que en el 2022 la empresa eliminó alrededor de 11,000 puestos de trabajo y anunció una nueva ronda de despidos que culminó con alrededor de 10,000 y tantos en el 2023. Ahora bien, es importante que sepamos que la compañía había caído de precio enormemente. Mark Zuckerberg, quien es el fundador, ha tomado las riendas de la compañía y la volvió a levantar, inclusive haciendo que él sea probablemente el segundo hombre más rico del mundo, pisándole los talones a Elon Musk. Esto demuestra que hasta las empresas de tecnología, hasta las más grandes, están tomando medidas drásticas para ajustarse a la realidad actual de los mercados. Así que esta nueva serie de despidos sigue una ronda más pequeña realizada a principios de este año de esa unidad de negocio que se llama Reality Labs de Meta, que está en el área, que yo no la comprendo muy bien, pero que ustedes la deben haber escuchado, que se llama el metaverso. Es importante destacar que estos cambios no solo afectan a los empleados, sino también a la estructura completa de Meta, ya que ellos buscan maximizar recursos y ajustar operaciones. Así que para la comunidad latina en los Estados Unidos estos despidos son muy relevantes, así como para la comunidad obviamente latina de la América Latina, porque por el problema geopolítico del cual me van a escuchar hablar durante las próximas semanas y meses, es muy interesante la región de las Américas, que brinda excelentes oportunidades para todos nuestros queridísimos amigos latinos. Mira, quiere que se queden allí, porque en el siguiente round vamos a hablar de la deuda creciente en el presupuesto familiar normal de una familia de clase media, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Bueno, vamos a hablar de un tema que impacta directamente a la clase media, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, ya que alcanzar las metas de comprar una casa o un vehículo se está volviendo cada vez más difícil. Y el costo promedio de la vivienda está por los cielos, no solamente en los Estados Unidos. Hay un fenómeno inflacionario a nivel mundial, lo que significa que muchas familias se ven obligadas a postergar el sueño de ser propietarios de una vivienda. Pero fíjense también, y eso lo vamos a hablar en el siguiente round, el cuidado infantil se ha vuelto una carga más pesada, representando más de un tercio del ingreso semanal de una familia. Además, los costos universitarios, en el caso de que usted tenga hijos en edad universitaria o nietos, han bajado en relación con el ingreso, pero seguimos hablando de que para poder pagarlos, en el caso de un ingreso averaje y una universidad privada, representa el 75% del ingreso de la familia. Y no solo en educación, sino que los pagos de hipotecas, cuando estuvimos viendo las cifras, vimos que se han duplicado en su proporción, porque ahora representan más de lo que es el presupuesto familiar, pasando en el 2016 del 14% al 26% hoy en día.
Por otro lado, la deuda de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos ha alcanzado un récord. Mira, en español no existe la palabra trillones, pero obviamente a veces se nos complica entenderlo y por eso lo voy a decir en inglés, pero tienen que comprenderla porque la traducción sería eso, trillones. Pues esas deudas en tarjeta de crédito alcanzan en los Estados Unidos 1.14 trillones de dólares, lo que aumenta la presión financiera en los hogares. Y a pesar de las ganancias salariales, el costo creciente, como les digo, de vivienda, educación y cuidado infantil, se ha vuelto muy difícil para que, por ejemplo, en los Estados Unidos, las personas no puedan alcanzar lo que se les vende como el sueño americano. Para la comunidad latina, esos desafíos son sumamente pronunciados, ya que el acceso a la vivienda, a la educación asequible y al cuidado infantil, para estos latinos se convierte en obstáculos sumamente difíciles de superar, y esto puede aumentar la desigualdad económica y hacer que la movilidad social sea cada vez más compleja para las familias latinas. Creemos que es crucial informarse y tomar acciones que ayuden a aliviar esas cargas financieras. Pero antes de pasar al siguiente round, recuérdense que cuando se habla de movilidad social, la movilidad social por lo general la tienen nuestros hijos y nuestros nietos, quien a raíz de la educación y la posibilidad de la permeabilización de oportunidades, llevan a la familia de relevo al siguiente nivel. No lo pierdan de vista porque eso sigue existiendo, al menos aquí, desde donde les narramos, en los Estados Unidos. Quiero que se queden allí porque vamos a tocar el tema específico del cuidado infantil y de los costos de los mismos aquí en los Estados Unidos. Hoy abordamos un tema crucial que afecta a las familias en los Estados Unidos, que es el cuidado infantil. Obviamente los que están fuera de Estados Unidos también de una u otra manera están entendiendo lo que sucede acá, que se replica en algunos de sus países desde donde nos están mirando. Los costos de cuidado infantil se han disparado a tal punto que ahora son más altos que los pagos promedios de renta para familias con 2 hijos. En cada estado del país, el cuidado de 2 niños cuesta al menos un 25% más que el alquiler promedio. Eso es alarmante, ya que en 8 estados y en el estado o en la ciudad de Washington, D.C., los costos de cuidado infantil son más del doble que el alquiler. En Vermont, que es otro estado, por ejemplo, cuidar a 2 niños cuesta los impresionantes $35,000 al año, increíble, mientras que el alquiler promedio es de tan solo $14,000 al año. Actualmente, el cuidado infantil representa alrededor del 10% del ingreso de una pareja casada, superando las recomendaciones del gobierno de que no debe exceder en el presupuesto familiar del 7%. La inflación y el aumento constante en los precios de la vivienda añade más presión a las finanzas de la familia, dejando pocas opciones para lo que serían los importantes gastos de esparcimiento o para el ahorro o para invertir en el mercado de capitales. Más de 3 millones de niños podrían perder acceso al cuidado infantil debido al cierre de programas por falta de financiamiento federal, lo que es una preocupación grave para muchísimas familias, y esta situación es esencial y es relevante para la comunidad latina, que enfrenta desafíos económicos adicionales en un entorno que ya de por sí es difícil. Así que el cuidado infantil se ha convertido en un problema de orden nacional, y desde la tribuna vamos a hacernos eco de ver cómo podemos ayudarlos perfectamente a entender la dinámica económica para que al menos naveguemos las vicisitudes en conjunto. Mire, quédense allí porque luego del corte vamos a ver qué traigo en mi sección que dice el Vic, el Outlook y nuestro queridísimo avatar digital. No se retiren. Bueno, y como ustedes saben, en la sección del Outlook vemos lo que sucede al día siguiente, pero tenemos que analizar lo que sucedió hoy que mueve al mercado, que sigue estando positivo. Las ventas minoristas en los Estados Unidos, que son como están las ventas al detal, subieron 0.4%, mostrando que la economía está fuerte. Lo que serían los datos con respecto a quienes están pidiendo cheques porque pidieron el empleo fueron de 241,000 versus los 260,000 que se esperaban. La lógica dice entonces de que la economía está más fuerte y eso puede influir en lo que haga la Reserva Federal con respecto a bajar las tasas de interés el 7 de noviembre porque la economía está fuerte. En el caso del Banco Central Europeo, este redujo su tasa en 25 puntos básicos, teniendo un lenguaje más suave con respecto a la inflación. En el caso de Japón, se reportará su índice nacional de precios al consumidor para septiembre,
hoy en la noche. Eso mide obviamente el conjunto del cambio de los precios en los bienes y servicios. En China, esta noche, se anunciará cómo va el Producto Interno Bruto. Y ustedes me dirán, bueno, pero nuevamente, los que se nos unen, porque los que nos ven ya lo entienden. ¿Para qué vamos a hablar de China y de Japón? Porque todo está interconectado. Y es precisamente eso lo que están viendo los manejadores de dinero, que mueven el dinero y nos afectan a nosotros directa o indirectamente. Una de las cosas importantes es el día de mañana viernes, que parece un poco flojo en términos de noticias o indicadores. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay un indicador que sale mañana con respecto a cómo está el inicio de las construcciones inmobiliarias, que puede dejarnos de alguna u otra manera la oportunidad de entender cómo estamos con respecto al déficit e indudablemente cómo se deberían comportar entonces el precio de sus respectivas viviendas o rentas en los Estados Unidos. Quédense allí porque vamos a pasar y quiero que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del review. Bueno, nos atrevimos a hablar de una plataforma que se llama Northfire, que destaca por su automatización, reduciendo las tareas administrativas en un 80%, lo que aumenta la eficiencia en proyectos inmobiliarios, además de sus alertas inteligentes que permiten identificar rápidamente posibles sobrecostos y riesgos financieros. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente nos está preguntando si es momento de comprar o invertir en propiedades inmobiliarias o si es momento de vender las propias. Y aquí, en ese website que ven ahí en la pantalla, hay una cantidad de información sumamente importante al respecto. Creo que es interesante al menos darle un vistazo y entender que no es tan fácil como parecía todo lo que tiene que ver con el proceso que en inglés se llama el real estate. Quédense allí para que me acompañen a ver qué traigo hoy en mi interesante sección ¿Qué dice el Big? Bueno, les voy a dar la parte técnica, un poquito más avanzado. Hoy enfrentamos nuevamente fuerzas macroeconómicas claves que siguen impulsando los mercados al alza. Y entre las fuerzas, las vuelvo a repetir, se encuentra un crecimiento resiliente de la economía, una inflación que parecería venir enfriándose, aunque hay algunas cosas que están pasando que vamos a ir analizando. Estímulos, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, el presidente Biden le perdona la deuda estudiantil a muchos, eso es una especie de estímulo y un desempeño corporativo saludable. Y aunque las valoraciones son altas, hay vientos, por ejemplo, geopolíticos en contra, obviamente como lo que ustedes están viendo en las noticias. Eliminaron al cabecilla de Hamas en Gaza. Es muy importante porque eso trae cola, además no se sabe qué va a pasar entre Israel e Irán. Todo esto tiene una cantidad de connotaciones, sin embargo la gente está muy optimista y como les dije al principio, algunos se atreven a pronosticar que Donald Trump podría ser el próximo presidente. Es muy importante porque pueden venir cambios repentinos, quiero que se queden allí, sí, para que me acompañen a ver qué es lo que dice nuestro queridísimo avatar digital el día de hoy. No se retiren. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, el nuevo pasaporte de Disney, llamado Lightning Lane Premier Pass, que permitirá a los visitantes evitar las largas filas en sus parques temáticos por un costo de $400 por persona. Este pasaporte será probado en los resorts del sur de California y Florida, a partir del 23 y 30 de octubre, respectivamente. Los visitantes podrán utilizar la entrada de Lightning Lane una vez en varias atracciones ocupadas durante todo un día, lo que podría mejorar su experiencia en el parque. Sin embargo, la compañía ha indicado que habrá cantidades muy limitadas de este nuevo pasaporte. A partir del 1 de enero, se espera que el precio varíe entre $300 y $400 por día, basado en la demanda del mercado. Disney también ha aumentado el precio de las entradas a sus parques temáticos en un 6%, lo que ha llevado a que la entrada más cara alcance los $206 en fin de semana y días festivos. Además de esta nueva opción para saltar filas, existen otras características que permiten a los visitantes experimentar más atracciones, como el Lightning Lane Multipass y el Tour VIP, que puede costar entre $500 y $700 por hora. La introducción del Lightning Lane Premier Pass es un tema que debe ser seguro considerado por la comunidad latina en Estados Unidos. Con un costo de $400 por persona,
Es importante valorar las oportunidades de gasto en recreación, pero también refleja desafíos de asequibilidad que podrían afectar a familias latinas que valoran las experiencias compartidas. Mañana volveré con más información. Muchas gracias. Bueno, siempre estoy muy complacido con lo que nos dice nuestro avatar digital y debo culminar el programa de hoy con una especie de chisme financiero que nos puede ayudar a todos nosotros. Resulta que Uber estaría en conversaciones para comprar el portal de viajes de nombre Expedia. Y es muy importante porque si ya eso salió a la luz pública, eso está bien adelantado. Pongámosle el ojo porque los analistas dicen que eso nos pudiese ayudar a la hora de conseguir mejores precios para nuestras vacaciones. No se retiren, que mañana volveremos con muchísima más información. Muchas gracias.